Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran concentración de pendiente poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, fanpage en Facebook de nuestra estación de radio y en Solo Negocios Radio. Y bueno, pues el día de hoy, temas financieros y una entrevista sobre educación financiera y fiscal derivado del programa de Mujeres Líderes. Y bueno, pues vamos a platicar, por cierto, con la doctora Moreno sobre este tema más adelante. Y vamos a empezar con temas financieros nacionales, con esta misiva emitida por la Asociación de Bancos de México, denominado Avanza el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y bueno, este es un tema crucial en nuestro país en función de que, comprendiendo una estructura capitalista que requiere de un sistema financiero como el que funciona hoy en día, obviamente mucho mejor, pero en sus estructuras básicas permee el financiamiento para que ese desarrollo se logre, para que la inversión sea parte del apuntalamiento de ese desarrollo. Ese es, digamos, el argumento central del por qué la relevancia de estos temas, de cómo va el financiamiento a las empresas y sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Recordemos, según la encuesta de los censos económicos 2024, en México hay cerca de 7 millones de empresas donde el 99% se clasifican como MIPYMES. O sea, micros deberán ser el 97%, pequeñas 2%, bueno, vamos a decir el 96%, pequeñas 2%, 1% medianas, 1% grandes. E incluso las grandes son mucho menos del 1%, ¿no? Y la estratificación para determinar qué es una micro, una pequeña, una mediana o una grande empresa tiene que ver, uno, principalmente con el número de empleos que tiene. Menos de 10 empleos normal se tiende a considerar micro. Entre 10 y 30 o 10 y 50, dependiendo del subsector económico, será pequeña. De ahí hasta 100 o hasta 200 puede ser considerada mediana. Y luego ya más empleados son grandes empresas. Pero además hay un componente cruzado de ventas, porque tú puedes tener una empresa con 10 empleados, pero que vende 200 millones de pesos mensuales, que pues seguramente serán empresas tecnológicas o cosas similares, y pues entonces ya es una grande empresa, aunque tenga pocos empleados. Entonces, bueno, ahí hay una serie de limitantes, vamos a decirle, de la estratificación de lo que son las MIPYMES en su clasificación. Pero en la concepción tradicional, meramente por empleados, consideremos, bueno, cómo se accede al financiamiento por estas empresas para que también apuntalen el principal número de empresas que hay en el país al desarrollo de la nación. Bueno, la Asociación de Bancos de México emite este comunicado ahora en el mes de agosto pasado y señala que la banca mexicana, en el marco del Plan México y la Agenda Estratégica 2030, que establece la base del Plan Nacional de Desarrollo, ha reafirmado su compromiso con el financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas. Recordemos que en el Plan México una de las metas es que se eleve la cantidad de financiamiento y sobre todo del número de empresas que acceden a financiamiento en esta estratificación de micro, pequeñas y medianas. A menos de 60 días de presentar formalmente esta agenda estratégica, los indicadores reflejan que hay avances tangibles, dice la Asociación de Bancos de México, para que se incluya el sistema de crédito como un motor empresarial. El progreso se materializa actualmente con 264,000 MIPYMES que cuentan con acceso a mecanismos de financiamiento bancarios. Estamos hablando de que de 6,930,000 empresas, pues 264,000 acceden. O sea, está bien, vamos haciendo los números, vamos empezando el proyecto, pero tampoco es así como que para echar fanfarrias, o sea, se va avanzando.
y se tendrán que implementar políticas internas de bancos, requisitos cumplibles, porque también hay mucho tema de sobreregulación y ahorita lo comentamos, y se empieza a trazar el rumbo. Con función a esto, en este periodo de 60 días, pues ha habido una acreditación de 8,600 nuevas entidades empresariales que acceden al crédito. Esto es, pudieron haber más créditos, pero a empresas que ya lo tenían antes y que son revolventes o que son nuevos créditos, pero de empresas ya acreditadas. Aquí está hablando de 8,600 nuevas empresas acreditadas. Esto implica un crecimiento de 3,7% sobre la base de una métrica fijada con el gobierno que se llama tasa media anual de crecimiento y que está arriba del 3,5 que se había planeado para estos 60 días. Entonces, pues no está mal. O sea, empiezas con el pie derecho, reconociendo datos reales y luego avanzando conforme a la meta de ese periodo. La cartera en pesos del financiamiento otorgado en esos 60 días asciende a 514,000 millones de pesos de nuevos créditos a nuevas empresas acreditadas. También es una cantidad pues bastante sólida y reconocible, ¿no? La cartera refleja un crecimiento del 2,5% respecto a carteras de 4 meses en la evaluación, que también implica pues un paso hacia adelante. Alguien podrá decir que firme, no muy amplio, pero bueno, un paso hacia adelante. En relación con el mercado, la proporción de micro, pequeñas y medianas empresas con acceso al financiamiento se incrementó de 24,6 que existía antes del periodo de los 60 días a 25,6. Con un avance de 18% hacia la consecución de la meta de 30% de inclusión crediticia. Entonces, también números importantes. Teníamos un número por ahí de 17, 16% del 30% que decía el gobierno para 2030. Ya llegamos al 18%. Va avanzando. Oye, ¿lo vamos a lograr? Puede ser. Habrá que ver las políticas, tanto públicas como privadas, de las instituciones financieras y sobre todo las de cumplimiento de las empresas para que se logre ese avance. Pero lo cierto es que esto se da en este periodo con colaboración institucional de los diferentes agentes involucrados. Ahora bien, vicisitudes en el contexto. Hace 21 años, la Conducef me invita como parte de sus consejos consultivos regionales a hacer una presentación e hicimos una investigación muy básica para reconocer cuáles eran las razones por las cuales no se lograba un hito de desarrollo hilvanado entre el proceso maquilador y los proveedores de maquiladora o más proveeduría de maquiladora. Y uno de los temas que traíamos a colación y que fue el que analizamos era el financiamiento. Y encontrábamos 3 trabas relevantes de por qué el empresario no accedía a mejores financiamientos para, como proveedor, lograr ese mercado de proveeduría de la maquiladora como ese hito relevante para el desarrollo sostenido de Ciudad Juárez. Dentro de los argumentos habían 3 principales limitantes. Número 1, un escenario en donde faltaba capacitación al empresario, mejor capacitación para que conociera no solo las limitantes o requisitos que se puedan implicar para acceder a un crédito y la forma de medir adecuadamente una tasa de interés, por ejemplo, que pueda presumirse es alta o baja, cumplible o no cumplible, etcétera, etcétera. Y en su caso de la conciencia de qué cosas tiene que construir y reconstruir en su empresa en términos de políticas internas de la empresa para ser acreditada esa empresa en el sistema financiero. Entonces, cultura financiera del tema, educación financiera. Bueno, segundo tema, hablábamos de un tema propio de una perspectiva de prácticas monopólicas, que tiene mucho más que ver con políticas públicas y cómo negocia o cómo sanciona el gobierno la conducta de prácticas monopólicas en las instituciones financieras. Y se reconocía, incluso con documentos de revistas de IMEF, que en el país en aquel entonces habían 60 bancos, ahorita creo que hay como 80, de los cuales pues más o menos 4 o 5 dominaban el 80% del mercado. O sea, habían 4 o 5 megabancos y todos los demás. Entonces era un mercado poco competitivo que provocaba que sus precios fueran altos. ¿Cuáles precios? Las tasas de interés. O sea, la naturaleza de una práctica más bien oligopólica, más que monopólica, da pauta para que los precios sean altos.
y entonces los mercados sean inhibidos para la gran mayoría de las empresas, sobre todo las micro y pequeñas. Entonces, en esa lógica, un llamado al gobierno de revisa tus políticas públicas en materia de competencia económica. Al pasar de los años, se mejoró el constructo normativo de la Ley de Competencia Económica y eventualmente de la institución a cargo como órgano autónomo llamado Comisión Federal de Competencia Económica. Ahorita la acabamos de destruir. En fin. Y el tercer hito es la sobreregulación, que tenía que ver cruzado temas de políticas públicas y políticas privadas de las instituciones bancarias, en función de pensar, por ejemplo, qué te requieren para acreditarte un crédito, cómo trae tus estados financieros de varios años, trae tus documentos jurídicos cumplidos, trae tu estructura fiscal cumplida, trae tus autorizaciones internas de la empresa, o sea, hay múltiples socios, el estatuto dice de la empresa que tiene que ser validado un financiamiento por cierto porcentaje de la asamblea de socios, está hecho, no está hecho, está transparente hacia dentro de la empresa, sus asambleas anuales, etcétera. Pero luego te pedían, por ejemplo, garantías, y de repente 2-1, ¿no? 3-1, 4-1 incluso. Y de repente te pedían, oye, pues también tráeme tu procedimiento productivo, y tráeme tus documentos confidenciales, y tráeme tu propiedad intelectual. Y entonces ya te empezaban a pedir y pedir y pedir y pedir requisitos. Conforme más grande es el banco, tiene más recursos de capital para intentar recuperar el crédito que no se le paga. Y conforme más pequeña es la entidad financiera, pues tiene menos recursos, como en cierta obviedad. Ante ello, las entidades más pequeñas tienden a ser más requisitosas, precisamente para disminuir el riesgo de impagos. Pero los grandes no necesariamente cumplen ese argumento lógico. También los grandes piden muchos requisitos. Había que revisar, por un lado, cómo sí cumplir como empresa, pero por otro, si no hay sobreregulación rentista, costosa, no productiva en toda esa estructura de requisitos. Entonces, pues ahí están esos tres retos que en mi opinión persisten en el tiempo después de 21 años y que deberían de atenderse para poder potenciar estos esfuerzos institucionales entre los bancos y el gobierno, porque también tienen que sumar a los posibles acreditados para que real y efectivamente accedan al crédito. Bueno, vamos a ir a un corte, regresamos en segundos, no se vaya, siga en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Una de las decisiones más estratégicas de mi carrera profesional ha sido cursar el diplomado en anticorrupción, prevención de lavado de dinero y compliance de ANADE. Soy Nashua Nonet, abogada de empresa, experta en compliance, prevención de lavado de dinero y anticorrupción. El compliance ya no es opcional. Cada vez más las compañías son evaluadas no solo por sus resultados financieros, también por su capacidad de actuar con ética, prevenir riesgos legales, regulatorios y reputacionales, además de generar confianza frente a los inversionistas, autoridades y la sociedad en general. Este diplomado me permitió acceder a un conocimiento práctico y actualizado, impartido por especialistas que no solo hablan de teoría, sino que trabajan diariamente con casos reales en materia de anticorrupción, de prevención de lavado de dinero, de gobierno corporativo y de integridad empresarial. Hoy puedo aportar soluciones más sólidas a la alta dirección. Tengo una ventaja competitiva frente a otros perfiles jurídicos y corporativos. Y sobre todo, me siento preparada para ser un agente de cambio, alguien capaz de impulsar una cultura de cumplimiento que proteja a la empresa y también contribuya al país. Invertir en este diplomado no fue solo una decisión académica, fue una apuesta por el futuro. Hoy tengo las herramientas claves para construir empresas más responsables, sostenibles y competitivas. Gracias al diplomado en anticorrupción, prevención del lavado de dinero y compliance de la ANADE. 53ª Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy,
Se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable, Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la Convención IMEF, CFO 360. Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera. El futuro también. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio y pues ahora nos vamos a un análisis que en mi opinión tiene mucho que ver con lo que acabo de comentar en el segmento pasado, pero formulado en una óptica diversa. Este es un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo llamado Educación Financiera para la Era Digital. Vamos, hablaba de esas tres limitantes para el mayor acceso al financiamiento de las MIPYMES y por ende el mayor desarrollo sostenido. En este enfoque particular, uno habla de educación financiera, que es una de esas tres limitantes, y luego dos, este es macro para la población general, no solo las empresas, y menos nada más las MIPYMES, y dos, es sobre la era digital, o sea, entendiendo la evolución tecnológica y cómo, pues, contamos con herramientas que pueden potenciar esta educación financiera. Entonces, vinculando los temas, vámonos a lo que es el resumen del estudio y dice lo siguiente. En el panorama financiero actual, caracterizado por una rápida evolución y aparición de complejos desafíos tecnológicos, la educación financiera deja de ser una ventaja para convertirse en una habilidad básica esencial. La capacitación faculta a las personas para tomar decisiones financieras inteligentes, evitar errores costosos y fortalecer su resiliencia ante crisis económicas, siendo reconocida como una habilidad cívica crucial para la participación plena en las economías modernas. Datos recientes indican que los niveles de competencia financiera en América Latina y el Caribe se mantienen históricamente bajos. La encuesta de educación financiera para adultos, INFE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en 2023, arrojó resultados deficientes para los 8 países participantes en la región, abarcando aspectos financieros tradicionales como digitales. De manera análoga, en la encuesta PISA 2022, la de educación global, sobre conocimientos financieros, los 3 países de América Latina y el Caribe que obtuvieron la 4ª posición de toda la estructura. La digitalización de los servicios financieros ha generado una expansión del acceso a las herramientas como la banca móvil, billeteras digitales, que benefician a regiones desatendidas. No hay bancos ahí, por lo tanto, pues ni quien los pele como para darle servicio financiero. Pero de repente ya hay una aplicación y ya pueden acceder. O sea, ya el tema de infraestructura se resuelve, pero ahora saben hacerlo, incluso tienen la conectividad, el acceso al aparato para conectarse al Internet. La digitalización expone a los usuarios a riesgos complejos también. Las amenazas cibernéticas. Oiga, oprímale aquí. Ahorita están llegando una cantidad de SMS de que ya te depositamos tus 10,000 pesos, oprime este link y ya son firmes. O sea, más fraude no puede decir ahí el letrero, ¿no? Esto representa un desafío considerable para los usuarios con escasos conocimientos financieros digitales. E incluso más allá, todavía hay analfabetismo en el planeta. Entonces, creer porque una imagen te llama a algo atractivo y termine defraudándote es algo que puede estar ocurriendo hoy en día en países en vías de desarrollo como los latinoamericanos, que además cuentan con amplios rangos de pobreza. Entre las principales amenazas financieras digitales se encuentra el phishing, que es la suplantación de identidad, que es que te diga tu banco, oye, hay un problema con tu cuenta, entra en esta página para darnos tus datos y corregirlos.
Entras, les das tus datos y entonces ellos te roban tu identidad y te drenan la cuenta bancaria o piden un crédito en tu nombre y te dejan endeudado. El farming, que te redirecciona a sitios web fraudulentos, como capturar información sensible, que es precisamente ese procedimiento de que vayas a una página que se parece a la de tu banco, prácticamente es idéntica, pero no es, y entonces les das y les regalas tus datos. El spyware, que es la transmisión encubierta de información personal, que también tú, al estar trazando datos, vamos a decir en mensajerías como WhatsApp, Messenger y otros, alguien tenga hackeada la conexión y te esté robando los datos. O el SIM swapping, que es que te intercambien las tarjetas SIM y le permite al atacante tomar control de tus cuentas financieras, particularmente más las demás cuentas. Adicionalmente, el creciente uso de datos personales para elaborar perfiles digitales puede personalizar productos sin pleno consentimiento o conocimiento de los usuarios. Por ejemplo, estas aplicaciones de supuesta inteligencia artificial en donde te dicen, mándame tu acceso de Facebook, o sea, oprimen ese botón y me das acceso a tu Facebook, y con tu foto te voy a hacer una animación en inteligencia artificial. Y ahí está todo el mundo haciendo animaciones. Pero de mientras ya tuvo acceso a muchos datos de tu Facebook y con ello precisamente permite acceder a otras fuentes y bases de datos, robándote información que eventualmente para el propósito del estudio puede afectarte financieramente. También puede ser otras afectaciones de otro tipo, ¿no? Otro riesgo financiero clave es la distorsión del comportamiento crediticio. La extrema facilidad de acceso al crédito a través de plataformas de empresas de tecnología financiera puede inducir a un endeudamiento excesivo, poniendo en riesgo el bienestar económico del usuario y su calificación crediticia. Hoy en día las fintech llegan a generar distorsiones en algunos casos en donde te ofrecen créditos presuntamente sencillísimos de acceder, con tomarte una foto de tu identificación y ciertos datos, te depositan al instante, pero las tasas son impagables. Y entonces hablan de los montadeudas y temas de ese tipo, ¿no? El control de riesgos que implica salvaguardar la información personal y evitar estafas es un aspecto esencial en el contexto de la educación financiera y los temas de fraudes. Estudios de investigación demuestran que la eficacia de los programas educativos requiere un enfoque integral. No solo un plan de estudio riguroso, cursos específicos y capacitación adecuada de instructores, en lugar de integrar conceptos de asignaturas diversas, te hablan de un tema y allá otro tema. No, estructuras consolidadas. Dada la cantidad de tiempo para la dedicación de los adultos a sus finanzas, la educación financiera en lugar de trabajo se perfila como una vía altamente prometedora. Los patrones tenemos obligación de dar capacitación. La pregunta es, ¿cómo se da esta? ¿Cuál es la institucionalización y el trazado jurídico? ¿Y qué temas se tratan? Obviamente, en función a que es una obligación, lo que quieres es productividad a partir de ella, y entonces les ofreces cursos vinculados a los temas torales de tu empresa. Pero muchas veces no hay disponibles o no hay el recurso disponible. Bueno, la propia Secretaría del Trabajo tiene diferentes plataformas, o más bien una plataforma que te da pauta a una gran cantidad de diferentes tipos de cursos, así como otras estructuras que pueden ofrecerse en el BID, en el Banco Mundial, entre otros, que pudieras darles los cursos a tus empleados y tienen acceso a estos mecanismos donde ya no son temas productivos de la empresa, sino temas, por ejemplo, de educación financiera, ¿no? Las poblaciones vulnerables, en especial aquellas con bajos niveles de conocimientos financieros, dedican significativamente más tiempo a resolver problemas monetarios que a adquirir educación financiera. Y entonces esto perpetúa un ciclo de estrés y baja productividad. En el contexto, la implementación de plataformas educativas digitales que exponen a los participantes a escenarios realistas y cotidianos se ha demostrado como un camino eficaz y de bajo costo para mejorar la comprensión financiera. Ejemplos exitosos como Mujer Financiera impactan positivamente a más de 200,000 personas, llevando al 70% de mujeres usuarias a iniciar procedimientos de ahorro. Pero además, no ahorro bajo el colchón, sino en mecanismos financieros que les ahorren, por ejemplo, a contrarrestar el impacto inflacionario que de manera ordinaria la persona ni siquiera tendría conciencia que le afecta. En última instancia, la inversión en educación financiera robusta que borde el concepto tradicional como los desafíos de la era digital es fundamental para la estabilidad económica y resiliencia social de las sociedades en la región. Entonces, conclusiones. La educación financiera es una habilidad cívica y básica crucial en el panorama de las finanzas digitales. Los niveles de educación financiera en América Latina y el Caribe son bajos, más en grupos vulnerables, jóvenes, mayores, mujeres, desempleados.
Y ojo, antier, tratábamos otra encuesta vinculada del propio BID que hablaban de cómo se ha incrementado el uso de plataformas digitales en Latinoamérica. Pero no significa que con educación financiera, solo el uso. Entonces está bien que haya inclusión financiera, pero sin educación, el riesgo de fraudes y el riesgo de detrimentos, pues es enorme. La digitalización amplia de la inclusión financiera existe, pero introduce complejidad que abruman los usuarios. O sea, hable de dinero en el tiempo, de valor de dinero en el tiempo, de inflación, de impuestos, de fraudes, de phishing, de farming, y luego usamos estos anglicismos que también no es lo más inteligente que pudiéramos hacer, pero ahí estamos así en ese mundo. Pues obviamente lleva a la gente a tener una situación abrumadora que ya pierde la atención, ¿no? Los usuarios digitales enfrentan riesgos importantes en ciberseguridad. El acceso sencillo a plataformas de finanzas tecnológicas o las fintechs, con el anglicismo, conlleva el riesgo de un endeudamiento excesivo y de problemas fiscales. La educación financiera eficaz requiere planes de estudio específicos y la formación de instructores calificados. La educación financiera en el lugar de trabajo es una vía prometedora para llegar a los adultos de la región. Mejorar la educación financiera contribuye a construir sistemas financieros más resilientes frente a las incertidumbres económicas. De nuevo, un sistema financiero consolidado que permee en la población y enfáticamente en lo que señalaba en el segmento pasado, en las empresas, sobre todo en las micros y pequeñas, ayuda a un crecimiento sostenido del país. Pero solo se logra cumpliendo de alguna manera los 3 elementos que encontré en mi investigación sobre los tópicos limitantes. Y uno de ellos clave es precisamente lo que dice el BID aquí, la educación financiera. Así las cosas, pues ahí está la pelota en nuestra cancha. El gobierno no va a hacer nada al respecto o hace poco con sus limitantes. Bueno, tomemos la batuta en el sector privado y apuntalemos hacia esa aportación al desarrollo sostenible. Cabe mencionar, porque tuve el acercamiento con la Asociación de Bancos de México ahora en mayo, para un tema con el IMEF, de que ellos ofrecen muchísimos cursos en sus plataformas. La cuestión es cómo permeamos esos cursos para que la gente efectivamente adquiera esta educación financiera. Tema central para el desarrollo. Voy a corte, regreso en segundos, no se vaya, siguen Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. 53ª Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CIEFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable, Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la Convención IMEF, CIEFO 360. Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera. El futuro también. En la 52ª Convención ANADE 2025, el conocimiento no es lo único que se comparte. Puebla nos recibe del 13 al 16 de noviembre con una agenda social diseñada para reconectar, explorar y disfrutar. Arrancamos con un torneo de golf. Al mismo tiempo que se lleva a cabo el torneo, tendremos una exclusiva cata de mezcal en terraza. Al terminar la cata, el ambiente perfecto continúa con un meet and greet, donde disfrutaremos de taquitos árabes, aguas frescas y música en vivo, ideal para romper el hielo desde el primer día. El viernes empieza con la carrera ANADE de 5 kilómetros, seguida de un recorrido por African Safari
y la encantadora villa de Valquírico. El sábado es para lo tradicional, Cholula, un taller de talavera donde cada participante podrá pintar su propia pieza, y un recorrido por el centro histórico de Puebla. Y como siempre, cerramos con nuestra emblemática cena de clausura. Conecta, disfruta, vive la 52ª Convención ANADE 2025. Nos vemos en Puebla. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio y voy a hablar de un tema fiscal vinculado a, vamos a pensar, educación financiera fiscal. Pero esto porque en el último segmento de la entrevista con la doctora Ileana del Carmen Moreno, con quien platicaremos sobre educación financiera y fiscal en las organizaciones, pues quiero llevarme la temática que traté en el primer segmento sobre la dispersión del financiamiento en las empresas, en el segundo sobre educación financiera digital y este tercero sobre un tema, en mi opinión, derivado de un juicio, pero sobre educación fiscal, pues para llegar a concatenarlo con la entrevista con Ileana, ¿no? Entonces, así las cosas, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitió dos tesis, una con registro 48002 y la otra con registro 48003, que son de las tesis 150 y 151 de la Sala Superior de la Novena Época sobre Ley de Impuestos sobre la Renta, y que fincan jurisprudencia del Pleno sobre la temática de lo que es un estímulo fiscal. El estímulo fiscal, dice la tesis, es un beneficio específicamente previsto en la ley. El beneficio se concede en determinados sectores de la población. Su finalidad es facilitar el acceso a un apoyo gubernamental para incentivar el desarrollo de ciertas actividades económicas o sociales. El mecanismo del estímulo puede manifestarse en diversas figuras financieras y tributarias. Y mire, podemos pensar, los programas sociales del gobierno. No, porque jurídicamente tienen otra nominación, como los subsidios. Aquí estamos hablando expresamente de una vinculación entre el pago de impuestos conforme a nuestra obligación del 31, fracción cuarta de la Constitución, que señala que todos los mexicanos tenemos la obligación de aportar al gasto público conforme a nuestras capacidades financieras, pero más en la óptica de las empresas y de los contribuyentes, sobre todo cautivos, los empresarios. Sí existen estímulos fiscales en conformación de subsidios, como lo es el subsidio al empleo, que ya en Ciudad Juárez no tiene efectos reales porque los salarios ya han superado tanto el umbral del subsidio y el legislador no le ha importado un comino actualizarlo, pues que eso está perdido. Pero en realidad los empleados no tienen más subsidio o estímulos que meramente pues, recibir su ingreso y que se paguen sus impuestos por medio de su patrón. En cambio, los patrones sí tienen, por principio, regímenes fiscales conforme a la ley de ingresos, ley de impuestos a la renta, que le pautan incluso tasas específicas de impuestos a pagar contra sus ingresos o contra, más bien normalmente contra sus utilidades, sus ganancias, o contra sus ingresos por excepción. En función a ello, el mismo legislador ha construido algunos estímulos, sobre todo bajo el reconocimiento de, ya sea situaciones muy peculiares de ciertos subsectores económicos, como puede ser la maquiladora, el IMEX famoso, que tiene ciertos estímulos bajo el decreto IMEX, o como puede ser ciertos subsectores de las microempresas que se crea el régimen simplificado de confianza, que se torna un estímulo de ley, porque si bien paga sobre ingresos y no ganancias, paga una tasa excesivamente baja, y entonces cuando ya se compara el pago neto en pesos de impuestos contra los ingresos con respecto a lo que paga cualquier otro régimen normal, pues paga muchísimos menos impuestos el reciclo. Así las cosas, lo que dice esta tesis es que son figuras, los estímulos fiscales, que tienen posibilidades de acceder a ciertos tratamientos fiscales, ya sean menores pagos de impuestos o con pagos de impuestos normales acceder a ciertas devoluciones excedentes o extraordinarias con respecto a los que no tienen acceso al estímulo.
Otras modalidades, como le digo, implican, por ejemplo, la exención total o parcial de ciertas obligaciones tributarias. El estímulo puede otorgarse a través de franquicias, subsidios u otras disminuciones directas de tasas impositivas aplicables. El estímulo también puede implicar aumentos temporales en tasas de depuración de activos. Por ejemplo, lo que trae el Plan México la ley del impuesto a la renta determina los activos fijos, cómo se deprecian para aplicar una deducción periódica del valor que resulte de esa depreciación. Pero ocasionalmente crean mecanismos extraordinarios como las depreciaciones aceleradas, que te permite deducir en un solo periodo mucho más valor de ese activo, si no hasta el 100%. Entonces es un estímulo. Esto es jurídicamente relevante que los estímulos no estén regidos por principios constitucionales de proporcionalidad y equidad tributaria. El medio del asunto que lo resuelva el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es que llegó a juicio un planteamiento de que señalaba que los estímulos no cuadraban en proporcionalidad y equidad como exige el 31 fracción cuarta de la Constitución. Y dice el tribunal, es que no deben de, son cosas extraordinarias que el legislador asigna independientemente de la proporcionalidad y equidad del 31 fracción cuarta. ¿Por qué? Porque el 31 fracción cuarta lo que está diciendo es, tú, mexicano, tienes que pagar impuestos de acuerdo a una proporcionalidad y equidad. No está diciendo, también los estímulos se van a poner para abaratarte el impuesto conforme a proporcionalidad y equidad. O sea, los define de una manera tal el tribunal que dice una cosa es pagar impuestos y otra cosa es que recibas o no estímulos. Son radicalmente diferentes y el tema de estímulos no está en el 31 fracción cuarta. La justificación dogmática radica en que los estímulos fiscales no participan en el proceso de determinación del impuesto base. Por el contrario, son prerrogativas que tienen por efecto reducir la causación y subsecuentemente el entero del pago del tributo. La definición conceptual y el criterio jurisprudencial fueron aprobados en el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con una tesis validada en un acuerdo general de denominación G/19/25. Ahora, la segunda tesis señala, y derivado del mismo juicio, que esta prerrogativa legal se otorga para facilitar acceso a apoyos específicos gubernamentales, que incluso inferido del 31 fracción cuarta está trazado en la ley de egresos, en el presupuesto de egresos. El apoyo tiene como objetivo directo incentivar el desarrollo de actividades económicas o regiones determinadas por cualidades que se detecten de esas zonas o subsectores. Dado que el estímulo representa una excepción a la regla general de causación y determinación del impuesto, el legislador debe motivar la razón por la cual concede el incentivo. O sea, no nomás denle el 8% a la frontera, sino ¿por qué? Y ahí vienen temas. O no nomás a la región de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, concédales ciertos tratamientos fiscales. A ver, ¿pero por qué? Justifícalo. Quizá lo podamos tener por obviedad todos, pero justifícalo expresamente en la ley, legislador. Existe esta obligación de motivar expresamente quién es el sujeto beneficiario y cuál es la justificación de ese otorgamiento. Esto es diferenciar entre la alusión al primero constitucional que dice expresamente que todos los mexicanos somos iguales independientemente de cualquier clasificación o discriminación que podamos sufrir. En contraste, cuando el legislador decide no incluir a ciertos grupos de la población en cierto estímulo fiscal o cuando impone limitaciones para acceder a este, no es obligatorio expresar las razones de exclusión. O sea, decir, a ver, a Ciudad Juárez le vamos a poner una tasa de 8 porque el sales tax americano es 8.25 y entonces con eso los hacemos más competitivos en la operación comercial. Dicho así sencillo, pero bien expresado, pudiera ser una justificación expresa. Pero quizá la gente de Villahumada diga, oye, ¿por qué a mí no? Estoy a 100 kilómetros de la frontera. Bueno, porque a 100 kilómetros ya no compites directamente frente a los comerciantes paceños. Y entonces pudiera darse la justificación negativa, pero lo que le está diciendo el tribunal es, solo se tiene que dar la justificación positiva, solo se tiene que dar la justificación de por qué sí das el estímulo, pero no porque no lo das a ciertos agentes económicos.
El estímulo fiscal, para materializarse, puede, a través de diversas figuras, ser implantado en la ley. Entre estas figuras está la devolución de ciertos gravámenes o acreditamientos de ciertos impuestos. Otras modalidades son la exención total o parcial de contribuciones, concesión de franquicias, subsidios específicos, disminución de tasas impositivas o el aumento temporal de las tasas de depuración de activos, como lo que le decía de la depreciación acelerada. Es jurídicamente relevante que los estímulos no les resulta aplicable los principios tributarios del 31 fracción cuarta, no les aplica la proporcionalidad y equidad. Y esto me trae a colación un punto. Durante décadas que he tenido la oportunidad de participar en el Comité de Estudios Fiscales del IMEF y de la ANADE, y en particular de la ANADE sección Chihuahua, hemos hablado del amparo del envidioso. Un amparo, dicho así muy informalmente, que plantea que por tratamientos de falta de igualdad y equidad, y en su caso proporcionalidad, si a un contribuyente le das ciertos estímulos o beneficios, ¿por qué no a mí? Lo que está haciendo este tribunal por medio de esta jurisprudencia es decir, ya no existe el amparo del envidioso, pero obliga al legislador a trazar el por qué sí le das el estímulo a el que lo recibe y no estás obligado a decir por qué no se lo das a los demás. Bajo esos criterios, entonces aguas con lo siguiente. Las IMEX tienen un tratamiento fiscal con estímulos a partir de un decreto presidencial y lo que dice la jurisprudencia es el legislador quien tiene la obligación. Entonces, sí existe todavía el amparo del envidioso, pero contra autoridades fiscalizadoras que como poder ejecutivo emitan estímulos, no contra cuando sea el legislador en quien lo emite. En fin, la inaplicabilidad de los principios obedece que el estímulo, dice la tesis, no incide en elementos de la contribución a su determinación. El estímulo opera como una reducción directa al impuesto definido por ley, no por decreto. La tesis de jurisprudencia, identificada como la 151 de la novena época de la Sala Superior, fue aprobada por el Pleno Jurisdiccional de esta sala y está en el criterio, como ya repetí desde la otra tesis, G/2025. Entonces, este es un tema crucial de educación financiera fiscal que debe entender el contribuyente para saber cómo leer los estímulos, saber si le tocan y cómo implementarlos. Tómelo en cuenta porque vamos a corte y regresando con Iliana Moreno, platicaremos precisamente de la importancia de las organizaciones y específicamente las empresas de tomar temas de educación financiera y, en su caso, de temas fiscales. Volvemos, no se vaya. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. En la 52ª Convención ANADE 2025, el conocimiento no es lo único que se comparte. Puebla nos recibe del 13 al 16 de noviembre con una agenda social diseñada para reconectar, explorar y disfrutar. Arrancamos con un torneo de golf. Al mismo tiempo que se lleva a cabo el torneo, tendremos una exclusiva cata de mezcal en terraza. Al terminar la cata, el ambiente perfecto continúa con un meet and greet, donde disfrutaremos de taquitos árabes, aguas frescas y música en vivo, ideal para romper el hielo desde el primer día. El viernes empieza con la carrera ANADE de 5 kilómetros, seguida de un recorrido por African Safari y la encantadora Villa de Valquírico. El sábado es para lo tradicional, Cholula, un taller de talavera donde cada participante podrá pintar su propia pieza, y un recorrido por el centro histórico de Puebla. Y como siempre, cerramos con nuestra emblemática cena de clausura. Conecta, disfruta, vive la 52ª Convención ANADE 2025. Nos vemos en Puebla. Una de las decisiones más estratégicas de mi carrera profesional ha sido cursar el diplomado en anticorrupción, prevención de lavado de dinero y compliance de ANADE. Soy Nashua Nonet, abogada de empresa, experta en compliance, prevención de lavado de dinero y anticorrupción. El compliance
ya no es opcional. Cada vez más las compañías son evaluadas no solo por sus resultados financieros, también por su capacidad de actuar con ética, prevenir riesgos legales, regulatorios y reputacionales, además de generar confianza frente a los inversionistas, autoridades y la sociedad en general. Este diplomado me permitió acceder a un conocimiento práctico y actualizado, impartido por especialistas que no solo hablan de teoría, sino que trabajan diariamente con casos reales en materia de anticorrupción, de prevención de lavado de dinero, de gobierno corporativo y de integridad empresarial. Hoy puedo aportar soluciones más sólidas a la alta dirección. Tengo una ventaja competitiva frente a otros perfiles jurídicos y corporativos. Y sobre todo, me siento preparada para ser un agente de cambio, alguien capaz de impulsar una cultura de cumplimiento que proteja a la empresa y también contribuya al país. Invertir en este diplomado no fue solo una decisión académica, fue una apuesta por el futuro. Hoy tengo las herramientas claves para construir empresas más responsables, sostenibles y competitivas. Gracias al Diplomado en Anticorrupción, Prevención del Lavado de Dinero y Compliance de la NADE. Continuamos en Solo Negocios Radio. Las opiniones vertidas por los participantes en esta entrevista son a título estrictamente personal y no representan una opinión formal u oficial del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, AC, el IMED. Continuamos en Solo Negocios Radio dentro del proyecto de mujeres líderes del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Continuamos con las entrevistas específicas a diferentes asociadas del organismo a nivel nacional. En esta ocasión tenemos el gusto de estar con la doctora Ileana del Carmen Moreno Alamina, quien es directora de SICA Despacho, que es Servicios Inteligentes en Contaduría y Administración, y asociada de IMEF Veracruz. Ileana, qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo. Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Oye, Ileana, pues vamos a platicar y el título que se eligió es La importancia de la educación financiera y fiscal en las organizaciones. Y te comento, quizás sabes, en la ponencia IMEF, que es el documento más importante que se genera en el IMEF durante el año, pues el estandarte es educación financiera, ¿no? Entonces, claro, yo te preguntaré en tu opinión y con tu expertise, además, con un doctorado que te posiciona académicamente con mucha mayor fortaleza en la visión académica, pues, ¿qué es educación financiera para un lenguaje sencillo para nuestra audiencia? Bueno, la educación financiera no es más que conocer cómo vas a manejar tu dinero. Empieza desde la educación en materia personal, o sea, finanzas personales, hasta puede ser llevado a las organizaciones y a organismos públicos. Entonces, es administrar de mejor manera, de manera eficiente tu dinero o el de tu empresa para que vaya alineado a tus objetivos de crecimiento con tus objetivos personales. Excelente. Y atas el tema fiscal, que también de repente a veces, sobre todo con las empresas de menor dimensión, las famosas pymes, como que lo fiscal es lo importante, lo financiero no es tan importante. ¿Qué opinas de una visión en ese sentido, no? Exactamente. Ese es un trabajo que yo realizo diario aquí en el despacho, porque normalmente les importa mucho la parte fiscal, pero hacen a un lado la parte financiera, y la parte fiscal emana de la educación financiera. Si tú tienes una buena planeación financiera estratégica, tu planeación fiscal, que no estoy hablando de evasión, sino de planeación, es adecuada y justa para un crecimiento económico sostenible. Claro, y eso que acabas de decir es fundamental, ¿no? Porque sí, creo que la autoridad ha mal empleado el término de planeación por la mercadotecnia de algunos despachos, con evasión, cuando en realidad es como la planeación estratégica de la empresa, la planeación financiera y en su caso la planeación fiscal, ¿no? Exacto. Sí, porque esto tiene que ver con, o sea, planeación fiscal es justamente planear cómo voy a pagar mis impuestos de manera paulatina o en qué me conviene invertir para poder diferir el impuesto y realmente tener un crecimiento interno. Eso es planeación. Sí, completamente de acuerdo. Ahora, antes de proceder más a fondo, el título lo incluimos no en las empresas, o sea, educación financiera y fiscal no en las empresas, sino en las organizaciones. También de repente, cuando hablamos de gobierno corporativo,
las asociaciones civiles, las entidades no lucrativas dicen, ah, no, pues es un tema de las empresas. No, cuando hablas de las organizaciones, esto es de todo agente económico, ¿no? Exacto, por eso hacía yo hincapié que parte de las finanzas personales, pero se permea a cualquier tipo de organización. Incluso las no lucrativas tienen que tener una educación financiera y fiscal hacia internamente o externamente para poder tener sostenibilidad a lo largo del tiempo, que es pues uno de los 3 principios que hoy en día están en boga, ¿no? Que tiene que ver con los EGS, que es precisamente sostenibilidad, cuidar la parte ecológica y de supervivencia, bueno, ya me fue otra cosa, y para la parte social, ¿no? Cuidar mucho nuestra sociedad en cuanto a valores éticos, morales, culturales, etcétera. Claro, claro, de acuerdo. Ahora, ¿cuáles son los elementos que tú en tu diario acontecer en la atención de tu empresa a tus clientes destacas más de dolencia? No sé, te podría decir yo como ejemplo algo que veo es la comprensión del valor del dinero en el tiempo. Como que no termina de permear ese concepto en la gente, ¿no? Exacto, mira, aquí lo que me cuesta mucho trabajo es justamente el punto que hablamos hace ratito, que es que comprendan que para tener un crecimiento económico sostenible, puedan ellos tener de alguna manera alineados sus objetivos personales con los objetivos de la empresa, haciendo obviamente una gestión de activos adecuada, porque en pymes, que es en Veracruz lo que abunda, es difícil que puedan alinear sus objetivos personales a los objetivos de la empresa. Sin embargo, aspiran a tener financiamiento, crecimiento, desarrollo, que si tú empiezas a sacar bienes en lo particular, no dejas que tu empresa crezca y no vas a poder llegar a esos objetivos generales. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, incluso podríamos pensar que hay un paso previo cuando creas una planeación estratégica de empresa, construyes la estructura valorativa, la misión, la visión, y de ahí serían un alineamiento principal en estrategia, no solo en finanzas, de tus necesidades y de tus requerimientos individuales, ¿no? Exacto, sí hay que alinear ¿Estarías los de acuerdo? objetivos individuales con los objetivos generales o particulares de la empresa como tal, pero además tienes incluso que ver los intereses no solo de un socio, sino de todos los que están alrededor, ¿no? Que son la minoría, digamos, si es una empresa familiar, le afecta a los hijos y a, pues a lo que tiene que ver con temas de gobernanza, ¿no? Y de gobierno corporativo. Por supuesto, de acuerdo. ¿Y qué retos son más complejos en el tema de educación financiera y fiscal? Fíjate que en ese sentido los retos más importantes que yo puedo vislumbrar es, en primera instancia, la falta bueno, más bien, el ser reacios al cambio. O sea, normalmente los empresarios y la gente, no importa si trabajan en academia o en corporativos o en empresas pymes o en organismos particulares que no sean lucrativos, se fijan mucho en que no quieren cambiar. Esto va de la mano con el avance tecnológico que estamos viendo hoy en día en relación con la fiscalización e incluso con las finanzas, ¿no? No podemos llevar de la misma manera que llevamos hace 5 años nuestra contabilidad y nuestros registros, porque hoy en día el SAT ya tiene toda esta información casi al día. Entonces, hoy tenemos que igual no ser reacios al cambio para que puedan alinearse un poco. Hay veces que ese es el segundo desafío o reto, tiene que ver mucho con la parte económica. ¿Cuánto me cuesta y cuánto voy a recibir en beneficio, no? Entonces, hacer una innovación tecnológica puede no ser tan costoso como uno se lo imagina, pero es que ni siquiera están dispuestos a investigar sobre el tema. O sea, ¿cuánto me cuesta actualizarme, invertir en un software, hacer que las cosas sean más fáciles? La verdad es que hay muchas plataformas en donde es común que puedas encontrar, por ejemplo, cómo bajar de manera masiva todos los FDIs y no son caros. Es muy barato al año, en lugar de bajar de uno por uno en el SAT, que todavía no lo tiene, solo tiene sus visores, pero en muchas ocasiones no es suficiente, ¿no? Lo que te da el SAT como para que puedas tener una administración efectiva de tu negocio. Si es que su página sirve, ¿verdad? Sí, bueno, esa es otra, ¿no? Que a veces no funciona. Estamos ante un reto importante porque, digo, por ejemplo, para hacer una modificación con un requerimiento encima,
Y si es de enero, pues hay que esperarse hasta que se actualice la página de enero, la de febrero, la de marzo, y ya estás en julio, y a lo mejor en lo que todo eso sucede, se te vence el plazo y ya te va la multa, ¿no? Entonces hay que tener como un poco más de agilidad y prevenir ese tipo de situaciones que te digo, no es tan caro como parece. Ahora, asumo la respuesta, pero una empresa que procesa bien estos elementos de conocimiento financiero y de planeación fiscal legal, tiene viabilidad de mejor crecimiento y desarrollo, como lo has dicho desde el principio, pero ¿lo has visto en la práctica? Sí, sí lo he visto. El cambio más difícil es pasar de pyme a empresa, digamos, grande, ¿no? Porque es lo que están buscando, el crecimiento. Entonces, sí lo he llegado a ver, sí tienen que implementar muchas de estas programas y estrategias para poder crecer, pero es factible. Obviamente hay que, como te decía, modificar un poco el pensamiento en relación con si le inviertes, es más fácil que crezcas y tienes un mejor control administrativo y por supuesto vamos a tener mejor toma de decisiones, tanto financieras como fiscales. Y se ve pronto, o sea, no es un cambio lento. De acuerdo, de acuerdo. Y una pregunta vinculada a nuestro organismo, al IMEF. ¿Qué has encontrado en el desempeño de las reuniones, de los comités de trabajo, de los eventos que se desarrollan con ustedes? Mira, es importante estar siempre bien informado. Hoy en día el flujo de información es tan vasto que la verdad lo difícil ya no es encontrar la información, sino discernir qué información es importante y veraz y qué información no lo es. En el IMEF, gracias al trabajo de todos los que estamos ahí, tenemos información verídica y de primera mano sobre, por ejemplo, los indicadores financieros, hacia dónde va nuestra economía, qué se espera a nivel nacional e internacional. Y todo esto ayuda precisamente a mejorar nuestra toma de decisiones. Entonces, el poder transmitir todo este enriquecimiento que tenemos en ese sentido y transmitirlo a tus clientes ya te da una ventaja competitiva en el mercado. Excelente, perfecto. Muy bien, Ileana. Estamos llegando hacia el final del segmento, pero quisiera pedirte algunos puntos de conclusión que quieras compartir. Claro, bueno, a mí me gustaría que la gente comenzara a pensar precisamente en utilizar herramientas para adquirir un poco más sobre educación, tanto financiera como fiscal. Una de ellas son las plataformas en línea, que te digo, no son costosas y es fácil el acceso a ellas. A lo mejor tener un poco relacionado con talleres presenciales, o sea, capacitación, tanto a mi personal como al campo directivo, para que sea más fácil la comunicación entre ellos y que pudiéramos, sí, acudir a la consultoría externa como un tipo de asesoría, porque pues son especialistas, ¿no? Esta sí entiendo que puede ser un poco más caro que lo que hay en línea. Sin embargo, a veces es necesaria la opinión fidedigna de un especialista en el tema que todo lo que puedes encontrar a través de las redes o en Internet. Excelente. Muy bien. Pues, oye, Ileana, muchísimas gracias por tu tiempo. Padrísimo los temas y lo terso con lo que se manejan. Y bueno, pues agradecerte de parte de Solo Negocios Radio la oportunidad de platicar. Muchísimas gracias a ti, a Solo Negocios Radio, al IMEF y saludos a todos. Muchísimas gracias. Bueno, doctora Ileana del Carmen Moreno Almina, directora de SICA Despacho, Servicios Inteligentes en Contaduría y Administración y asociada a IMEF Veracruz. Agradecemos tu tiempo. Agradecemos a Arturo en cabina el apoyo para la difusión del programa. Y bueno, pues lo invitamos a usted a escucharnos mañana en punto de las 4 de la tarde. Muy buenas tardes. Gracias. En la 52ª Convención NANADE 2025, el conocimiento no es lo único que se comparte. Puebla nos recibe del 13 al 16 de noviembre con una agenda social diseñada para reconectar, explorar y disfrutar. Arrancamos con un torneo de golf. Al mismo tiempo que se lleva a cabo el torneo, tendremos una exclusiva cata de mezcal en terraza. Al terminar la cata, el ambiente perfecto continúa con un meet and greet, donde disfrutaremos de taquitos árabes, aguas frescas y música en vivo, ideal para romper el hielo desde el primer día. El viernes se empieza con la carrera NADE de 5 kilómetros, seguida de un recorrido por African Safari
y la encantadora villa de Valquírico. El sábado es para lo tradicional, Cholula, un taller de talavera donde cada participante podrá pintar su propia pieza, y un recorrido por el centro histórico de Puebla. Y como siempre, cerramos con nuestra emblemática cena de clausura. Conecta, disfruta, vive la 52ª Convención ANADE 2025. Nos vemos en Puebla. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.